Hay historias que por más que se intente, se niegan a morir. Historias de genios que fueron sepultados bajo décadas de un silencio forzado. Y esta es una de ellas. Es la historia de un grupo de mujeres absolutamente brillantes, cuyo único crimen fue atreverse a pensar con la cabeza descubierta. Esta es la historia de las sin sombrero. Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a Madrid, a la bulliciosa Puerta del Sol en la década de 1920. El aire está denso, cargado con los murmullos de una sociedad ultraconservadora, muy tensa, donde cada gesto, cada mirada es juzgada. El decoro es como una armadura, y la tradición, pues, es una ley que no está escrita, pero que todos obedecen. Y justo en medio de esa multitud, avanzan 4 jóvenes, 2 hombres, 2 mujeres, con rostros que en ese momento eran anónimos para la historia. De repente, hacen algo. Un acto tan simple, tan aparentemente inofensivo, que la reacción que provoca es incomprensible. Los murmullos se transforman en gritos, los insultos vuelan por los aires y de pronto le siguen piedras. El caos es total. Y la pregunta, claro, queda ahí, suspendida en el aire, resonando a través del tiempo. ¿Qué gesto, qué movimiento tan pequeño pudo provocar una furia tan violenta? O sea, ¿qué hicieron para merecer ser apedreados en el mismísimo corazón de su ciudad? La respuesta a esa pregunta es, ni más ni menos, que el nacimiento de una revolución silenciosa. Porque ese estallido de violencia en la plaza no fue un hecho aislado, para nada. Fue el prólogo de uno de los silencios forzados más deliberados y crueles de la cultura española. Un intento sistemático por borrar, por desaparecer de la historia, a un grupo de mujeres cuyo talento era igual o, a veces, incluso mayor que el de sus famosos compañeros sepultos. Y es que no eran cualquiera. Ellas eran, literalmente, el motor creativo de la vanguardia, el corazón que hacía latir a la generación del 27, ese grupo excepcional de artistas que le dio una vuelta de tuerca a la cultura española. Hablamos de pintoras que rompían lienzos, escultoras que moldeaban el futuro y poetas que reinventaban el lenguaje. Se las conocería como las sin sombrero, y su brillantez amenazaba con hacerle sombra a los nombres que hoy, todos conocemos. La historia oficial, la que nos contaron en los libros, se construyó sobre una imagen, una fotografía que se volvió icónica. El homenaje al poeta Góngora en Sevilla, en 1927. Ahí están todos los nombres sagrados: Lorca, Alberti, Dámaso Alonso. Pero lo verdaderamente crucial, lo que define todo, es lo que falta en esa foto. Las mujeres, sus compañeras, sus iguales intelectuales, simplemente no fueron invitadas. Y no fue un descuido, fue una declaración de principios. A partir de ese momento fueron cortadas, editadas, borradas de la narrativa oficial. Así que, a eso vinimos hoy. Nos vamos a embarcar en un viaje para desenterrar esa memoria, para responder la pregunta fundamental: ¿quiénes eran realmente estas genias olvidadas? Y sobre todo, ¿qué tenían de tan peligroso que un régimen entero dedicó décadas a intentar que sus nombres jamás, pero jamás, volvieran a ser pronunciados? Para entender la magnitud de esta generación borrada, vamos a explorar 3 de sus destinos. 3 arquetipos que de alguna manera encapsulan la genialidad explosiva, la tragedia más devastadora y el silencio impuesto que definieron a estas mujeres pioneras. Y tenemos que empezar con la fuerza de la naturaleza, la vanguardista más transgresora de todo el grupo. Nadie, pero nadie la definió mejor que su gran amigo Federico García Lorca, con esta frase que capta toda su esencia: etérea y visceral, sublime y al mismo tiempo terrenal. Ella era Maruja Mayo. Es que Maruja Mayo no pedía permiso. Si a las mujeres se les prohibía entrar a las tabernas, ella se vestía de hombre y se metía. Fue la primera en usar pantallones en la residencia de estudiantes. Imagínense el escándalo. Pero su rebelión más profunda estaba en su arte. Con su serie Cloacas y Campanarios, mandó a volar la belleza convencional para pintar la podredumbre, los esqueletos de animales, los desechos de la ciudad. Era un acto de una honestidad brutal que sacudió los cimientos del arte español. Era, en pocas palabras, la libertad hecha persona. Pero ojo, la revolución de las sin sombrero no solo se vivió con esta fuerza explosiva de Maruja, también conoció la fragilidad, la oscuridad. Y es que si la historia de Maruja fue un grito que sacudió a todo Madrid, la que vamos a ver ahora es la de una obsesión que devoraría a la mayor niña prodigio de la escultura española y que estaba a punto de terminar en una verdadera tragedia. Hablemos de Marga Gil Roeset. Su caso es que fue un verdadero milagro.
A los 7 años ya era una ilustradora consumada. A los 15, su talento como escultora era tan puro, tan evidente, que el gran maestro Victorio Macho se negó a darle clase, afirmando que sería un crimen interferir con su genio innato. Pero ese genio vivía en un alma de una sensibilidad extrema. A los 24 años, consumida por un amor imposible hacia el poeta Juan Ramón Jiménez, tomó una decisión terrible. Primero, agarró un martillo y destruyó metódicamente casi toda su obra. Después, se quitó la vida. La tragedia de Marga fue fulminante, pero para las que sobrevivieron a la guerra civil, el destino fue un borrado mucho más lento y quizá hasta más cruel. Este borrado tuvo, digamos, dos caras de la misma moneda. Por un lado estaba el exilio interior, como el de Margarita Manso, musa de Lorca, que después de un trauma brutal se impuso un silencio de tumba, convirtiéndose en falangista y negando su pasado vanguardista incluso a su propia familia. Y por otro lado estaba la lucha externa, como la de Josefina de la Torre, una poeta aclamada que para poder sobrevivir en la España de la posguerra tuvo que ocultar su voz bajo el seudónimo de Laura de Comínguez y escribir novelas populares. Dos formas de desaparecer, enterrando la memoria u ocultando la identidad. Y todo esto, la genialidad de Maruja, la tragedia de Marga, el silencio de Margarita y el seudónimo de Josefina, todo nos lleva de vuelta al principio, a esa plaza llena de gente, a la violencia, a la pregunta que dejamos en el aire. Es hora de resolver, por fin, el misterio. A ver, después de todo lo que hemos visto, de la genialidad, la rebeldía y la tragedia, ¿qué acto tan terrible pudieron cometer para ser atacados de esa manera? ¿Qué fue lo que hicieron? Eso fue todo. En un acto coordinado de pura rebelión, Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca se quitaron el sombrero en público. Un gesto, nada más, y por eso los apedrearon. Pero es que ese gesto, que hoy nos parece tan trivial, era increíblemente poderoso. En esa época, el sombrero era un símbolo de estatus, de conformidad, una especie de tapa para el intelecto, especialmente para las mujeres. Quitarse el sombrero era, en sus propias palabras, descongestionar las ideas. Era un acto para liberar el pensamiento, para declarar que sus mentes no estaban en venta ni bajo el control de nadie. Y de ahí, de ese gesto, nació su nombre, la sin sombrero. Ese acto de rebeldía plantó una semilla, claro. Pero la historia que vino después intentó por todos los medios que esa semilla nunca floreciera. Sin embargo, su memoria resultó ser mucho más resistente de lo que sus censores jamás imaginaron. Porque claro, llegó el golpe de Estado, la guerra civil y los 40 años de dictadura franquista que vinieron después. Y eso no solo detuvo el progreso, sino que inició una campaña sistemática para borrar cualquier vestigio de estas mujeres libres y pensadoras. Su simple existencia era una ofensa para el nuevo régimen. Los métodos fueron diversos, y todos brutales. Las que pudieron, huyeron a un exilio exterior, muchas para no volver jamás. Las que se quedaron, sufrieron el exilio interior, el silencio, la autocensura, la desaparición total de la vida pública. Y todas, sin excepción, fueron eliminadas de los libros de texto, de las antologías, de la memoria cultural de su propio país. Pero, y aquí está lo increíble, a pesar de todo, no lo consiguieron, porque el verdadero genio tiene una cualidad inmortal. Puedes quemar los lienzos, ocultar los libros y prohibir los nombres, pero la huella del talento no se puede borrar del todo. Y hoy, por fin, sabemos que sin ellas, sin la sin sombrero, la historia de la generación del 27 y la historia del arte español simplemente está incompleta. La recuperación de su legado nos obliga a hacer una última pregunta, una que va mucho más allá de esta historia. Si a ellas pudieron borrarlas durante casi un siglo, ¿cuántas otras sin sombrero, de cuántas otras épocas y lugares siguen esperando en la oscuridad a que alguien vuelva a contar su historia? Si la idea es seguir desenterrando las historias de los genios que la historia intentó olvidar, hay que acompañarnos en este viaje de descubrimiento, porque siempre hay más verdades esperando ser contadas.